Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 6, Reino Inmortal Sagrado Hinin, el príncipe Greathoy, Solevind, y los otros vivieron una vida de ocio aquí en Wintermount. A pesar de estar a 10.000 millones de kilómetros de distancia, sus miradas seguían volviéndose a menudo hacia lo que estaba sucediendo en la matriz de transferencia del espacio-tiempo. Este discípulo mío tiene realmente algún talento para la espada después de todo. Nin prestó bastante atención a su discípulo. Aunque Jan Kudin vivió en Wintermount también, nadie aquí fue capaz de detectar la presencia de Nin a menos que él lo deseaba. Hermano Dark North, las artes de espada de este chico parecen muy similares a tu propio dominio de espada Jin Yang. El príncipe Greathoy se sentó cerca, observando cómo Jan Kudin se entrenaba en la esgrima a 10 kilómetros de distancia. Él entrena solo en las montañas profundas, ni impaciente ni precipitado, y su corazón es tan tranquilo como el agua. Tengo que decir que su corazón es impresionante. Puede ser considerado mi discípulo, dijo Nin con una carcajada. ¿Discípulo? El príncipe Greathoy se sorprendió. ¿Has aceptado a un mortal común como discípulo? Aunque tenía una buena impresión de Jan Kudin, el hombre era todavía nada más que un simple mortal. Los 5 de ellos estaban entre las figuras más verdaderamente, extrañamente talentosos de los territorios sin fin enteros. Incluso Skafar Brashor, que todavía era el más débil de los 5, era un genio deslumbrante de los Imperials de Brixore. En cuanto a los otros 4, todos manejaban su propio Dao supremo. Cualquiera de ellos podría irrumpir en el nivel Dao Lord en cualquier momento y serían extraordinarios en eso. Dado el estatus de Nin, si él quisiera elegir a un discípulo, prácticamente todos los cultivadores de nivel mundial estarían llorando y rogando por una oportunidad de ser elegidos. Y, sin embargo, en su lugar eligió a un mortal común como su discípulo. ¿Su discípulo? El vecino Solevind se rió. Estamos de paso por este lugar. ¿Por qué aceptó a un discípulo? ¿Y es así como tratas a tus discípulos? ¿Los ignoras por completo? Incluso si yo quería ser su mentor, no sería capaz de hacerlo durante mucho tiempo. Mejor dejarlo crecer naturalmente. Nin tomó un sorbo lento de vino. El hermano Dark North sin duda se lo toma con calma, dijo Waterlord Firesurge. En un abrir y cerrar de ojos, más de 61 años pasaron. La matriz de transferencia del espacio-tiempo estaba casi lista una vez más. Es hora de irse. Greathoy se puso de pie. Es hora de salir, Dark North. Deja de mirar a tu discípulo, bromeó Solevinda. Nin acababa de mirar a lo lejos. Su segundo discípulo, Green Bamboo, Jan Kudin, había partido hace mucho tiempo de Wintermount y estaba aventurándose por el mundo. Ya era famoso por millones de kilómetros y fue venerado como Sword Immortal Green Bamboo. Es hora de ir. Nin asintió. Una vez que se hubo marchado, los dos se habrían separado realmente el uno del otro. Una vez que Nin volvió a los territorios sin fin, los dos estarían ubicados dentro de 2 universos separados. Realmente era difícil decir si alguna vez se reunirían de nuevo. Todo dependería del destino. Aunque el núcleo de la matriz de transferencia del espacio-tiempo era bastante grande, todavía estaba completamente lleno de cientos de millones de cultivadores de alma nacente y cultivadores de apoteosis que se habían reunido aquí a lo largo de este continente enormemente masivo. Los taoístas compañeros, la antigua matriz de transferencia solo se activará una vez cada 100 años. Un cultivador de apoteosis de rango medio estaba de pie en el aire y hablando con una voz sonora. Nuestro reino mortal es insondable y lleno de incontables cultivadores. Por lo tanto, me gustaría invitar a todos los taoístas que están interesados en ir al Sacro Inmortal Realm para entrar en este mundo de bienes. Este mundo de bienes es muy simple y crudo, que es bastante débil. Cualquier cultivador de apoteosis puede desgarrarlo fácilmente desde adentro. Todos entraremos en este mundo inmobiliario, y entonces el antiguo conjunto de transferencia se teletransportará al otro lado. Esto será mucho más fácil. Convenido. Tiene sentido. Este ha sido el método estándar durante muchos años. Incontables cultivadores del alma nacente y cultivadores de la apoteosis asintieron de acuerdo. Esta era una costumbre que se había establecido hace muchos años. De lo contrario, ¿cómo se supone que el conjunto podía albergar a cientos de millones de cultivadores? El tesoro de la finca antes de ellos era bastante crudo y simple. Ellos fueron capaces de ver a través de ella para saber lo que estaba pasando fuera, y también fueron capaces de romper a través de él en un momento de aviso. En cuanto al grupo de 5 de Nin, se mezclaron en el enorme grupo de cultivadores. Nadie les hizo caso.
Los taoístas compañeros, vamos a entrar juntos. El alto hombre de mediana edad en el aire fue el primero en volar hacia la entrada del mundo-estado que estaba situado en el centro de la antigua matriz de transferencia. Este mundo inmobiliario tenía la forma de una inmortal propiedad real y tenía una puerta normal. Silbido. 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 Innumerables rayas de luz volaron hacia la entrada también. Vamos. El grupo de 5 de Nin también siguió a la multitud a la finca. Es realmente débil. Los 5 encontraron un rincón dentro del mundo inmobiliario, y ningún otro cultivador pudo notar su presencia. Nin se rió al enviar mentalmente, siento que la mínima vibración sería suficiente para que se derrumbara completamente. Déjame estabilizarlo un poco. De hecho, estoy preocupado por que se rompa, dijo Solevind. Retumbar. Un cultivador en el exterior había activado la matriz de transferencia del espacio-tiempo. Debido a que ya había almacenado suficiente energía, ahora era capaz de activar completamente. Los cientos de millones de cultivadores del alma nacente y cultivadores de apoteosis reunidos en el interior estaban increíblemente emocionados. El reino inmortal sagrado. Finalmente vamos a llegar al Sacro Immortal Realm. Todos los ancianos de mi escuela están en el sagrado reino inmortal. Según las leyendas, hay muchos más cultivadores en el reino inmortal sagrado de lo que hay en nuestro mundo. Todos estaban increíblemente emocionados por esto. Desde que se habían embarcado en el camino de la cultivación, habían soñado un día alcanzar el ápice del poder en el reino mortal y luego dirigirse al Sacro Imperio Inmortal. Aquellos cualificados para dirigirse al Sacro Inmortal Reino eran todas figuras importantes del reino mortal. Poco después, el efecto teletransporte llegó a su fin. El mundo de la herencia había sido enviado al Sacro Imperio Inmortal. El grupo de Jinin se había estado relajando en su pequeño rincón. Ahora, todas sus caras se tensaron. Algo está mal. El príncipe Greatjoy envió mentalmente, todo el mundo, escógenos por ahora y mira lo que sucede. Ni los demás asintieron. Este débil mundo inmobiliario prácticamente no tenía ningún impacto en ellos. Ellos fueron capaces de ver a través de él al mundo exterior y sabían lo que estaba sucediendo fuera. Hemos llegado. Llegamos al Sacro Immortal Realm. Los cientos de millones de cultivadores del alma nacente y cultivadores de apoteosis estaban increíblemente emocionados. Retumbar. El tesoro de la hacienda, hecho con modestia, sopló con un auge. Los innumerables cultivadores del alma nacente y cultivadores de apoteosis aparecieron de repente en el aire, cubriendo los cielos y bloqueando el sol como una horda de langostas. Esa energía elemental tan densa, la energía elemental aquí es mucho más densa que en nuestro reino mortal. Así que este es el Sacro Immortal Realm. Los incontables cultivadores miraron con entusiasmo, pero de repente vieron en la distancia un gran número de pilares de piedra. Los pilares de piedra tenían a todos los cultivadores atados a ellos. Algunos eran humanoides, otros eran monstruos y otros eran bestias. Aunque parecían diferentes, todos estaban cubiertos de sangre, heridas y cicatrices. Muchos de ellos tenían ojos llenos de furioso odio. Silencio mortal. Los cientos de millones de cultivadores del alma nacente y cultivadores de apoteosis que acababan de llegar estaban todos en silencio mortal. Aquellos cultivadores atados a los pilares de piedra habían sufrido innumerables tipos de tortura. ¿Qué está pasando? Otro lote ha llegado. Uno de los muchos cultivadores atados y atormentados soltó un murmullo bajo. Un lote tras otro. Nunca hay un fin. ¿Quién puede enviar un mensaje a la gente del reino mortal? Diles que no vayan a este, Sacro Immortal Realm, no vengas. Realmente no debería haber venido aquí, lo lamento mucho. No vengas al Sagrado Corazón Inmortal. Los incontables cultivadores, todos murmuraron y gimieron en voces rotas y doloridas. En cuanto a los cientos de millones de cultivadores del alma nacente y cultivadores de apoteosis que acababan de llegar, todos sabían que algo andaba mal. Sus corazones eran tan fríos como el hielo. De repente, la vasta tierra empezó a temblar como una profunda risa sonó desde las profundidades de la tierra. Poco a poco, una figura parecida a una montaña empezó a emerger del subsuelo. Había más de un centenar de estas figuras, y cada una tenía 30.000 metros de alto. Un aura de oscuridad se extendió para cubrir los cielos mientras miraban a los incontables cultivadores con sus ojos rojos de sangre. 100 figuras altísimas, y cada una de ellas poseía un aura que hacía temblar a los cultivadores. ¿Dónde estamos? Un hombre vestido de oro entre la multitud apisonó su horror lo suficiente para decir, esta no es la reina inmortal sagrada, este es el reino inmortal sagrado. Una de las formas altísimas habló hacia afuera en una voz de trueno que sacudió el cielo y la tierra. Mientras agitaba la mano, hizo aparecer un enorme saco de tela. ¡Boos! El saco de tela dio a luz a una fuerza de succión increíblemente poderosa.
Los cientos de millones de cultivadores del alma nacente y cultivadores de la apoteosis trataron de resistir, pero aún así fueron aspirados por la fuerza en el saco de tela. Después de que todos los cultivadores fueron aspirados, el saco de tela se encogió de tamaño y voló de nuevo a las manos de la figura. Unos cuantos juguetes más. La imponente figura miró el saco de tela y luego soltó una risa. Maestro se excitará por esto. Iré a entregarle sus juguetes. En cuanto al resto de ustedes, queden aquí y traten con los desobedientes. Muy bien. Las otras figuras altísimas asintieron. Vos. La figura que sostenía la bolsa rápidamente se alejó en la distancia. El grupo de 5 de Nin estaba parado allí en el aire. Dado el dominio del príncipe Greyjoy sobre el espacio-tiempo, las figuras imponentes fueron completamente incapaces de verlas. El grupo de Nin observó silenciosamente mientras todo esto pasaba. Un centenar de golems mayores de Dios. Nin entornó los ojos cuando envió mentalmente, y hablaban de un maestro. Su amo es muy probablemente un Daolord, convenido. Probablemente este sacro en Mortal Realm tiene un Daolord detrás de él. Solevin también tenía una expresión solemne en su rostro. Esto será un problema. Tenga cuidado cuando investiguemos este asunto, dijo el príncipe Greyjoy, sombrío. Convenido, vámonos. Los 5 dejaron el área en silencio. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 7. La enorme prisión. Hinin y los demás no se atrevieron a causar la menor perturbación, por temor a llamar la atención del Daolord, que sospechaban estar detrás de este sacro imperio inmortal. En este momento, tenían la ventaja de sigilo. Una vez que fueron descubiertos, las cosas se harían difíciles. Después de todo, este reino inmortal era el territorio de otra persona. Tenía que haber muchas formaciones que lo protegían. Por ejemplo, esa rama local de la secta del Bluegrass en el reino de Brixore solo estaba dotada de cultivadores débiles a nivel mundial, pero todavía podían atrapar a Nin gracias a la gran formación protectora. La guarida de Daolord era un lugar increíblemente peligroso. No había tal cosa como ser demasiado cuidadoso. Pero, por supuesto, el grupo de Nin estaba bastante seguro. En general, no se preocuparían por los Daolords más débiles. Silbido. El grupo de 5 de Nin se teletransportó silenciosamente a través del espacio para moverse a los márgenes de este gran continente, el Sacro Imperio Inmortal. Dado el dominio del príncipe Greyjoy sobre el espacio-tiempo, una teleportación espacial no causó ninguna ondulación espacial en absoluto. El grupo de Nin se paró junto a algunos cantos rodados en los bordes bastante irregulares de este continente. Cuando miraban el espacio caótico frente a ellos, veían innumerables rayas de runas doradas parpadeando y parpadeando. Una enorme formación etérea estaba cubriendo todo este continente. ¡Qué poderosa formación!, dijo suavemente el señor del corazón Solevind. Esta formación es tan profunda que incluso me resulta difícil de entender. No hay manera de que un Daolord ordinario fuera capaz de crearlo. Me pregunto si esta formación fue comprada por este Daolord o si lo creó él mismo. Espero que lo comprara. El príncipe Greyjoy parecía tan solemne como los otros lo habían visto. Nin también asintió con la cabeza. Cualquier persona capaz de desarrollar esta formación era un Daolord del tercer paso, por lo menos. De hecho, podría incluso ser un Daolord de nivel de vértice del cuarto paso. Dado que este Daolord también tenía la ventaja de estar en un terreno familiar, iban a estar en serios problemas. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lugar?, preguntó Waterlord Firesurge. Todos ustedes vieron esa matriz de transferencia espacial. Solo nos permitirá regresar al reino mortal. Una vez que lo activamos para regresar al reino mortal, ese Daolord definitivamente lo descubrirá y podría perseguirnos todo el camino de regreso. No tendremos dónde correr. ¿Regresar al reino mortal a través de la formación? El príncipe Greyjoy sacudió la cabeza. Esos golems probablemente notarían tan pronto como hicimos cualquier cosa, lo que significa que su amo sabría también. Dado lo poderosos que son los Daolords, este probablemente sería capaz de enviar su voluntad para abarcar todo el reino inmortal sagrado en un instante. Podría interrumpir el proceso de transferencia. Probablemente no tendremos ninguna posibilidad de regresar al reino mortal. Nin, Solevind, Skifire y Firesurge tenían pesadas miradas en la cara. Un Daolord definitivamente era un oponente que podría llegar a ser una gran amenaza para ellos. No vamos a ser capaces de derrotar esta formación. Solevind levantó la cabeza para echar un vistazo a la gran formación que cubre todo el reino inmortal sagrado. Incluso si regresamos al reino mortal, no será de ninguna utilidad. Una vez que regresemos, no podremos escapar. Sigamos buscando, aconsejó Nin. Puede que encontremos algo útil. No hay otras opciones.
Los 5 de ellos comenzaron a buscar furtivamente todo el sagrado corazón inmortal. El reino inmortal sagrado era mucho más pequeño que el reino mortal, cubriendo apenas algunas decenas de mil millones de kilómetros. Todo el continente estaba cubierto por esta enorme formación, y en el mismo centro del continente había una débil y tenue neblina verde. En lo más profundo de la niebla, había una propiedad enorme que se podía ver vagamente. Este era el único lugar en todo el continente en el que el grupo de Nin no se atrevía a entrar. Era altamente probable que este estado fuera el lugar donde vivió el Daolor. Qué aterrador aura de resentimiento y odio. El grupo de Nin estaba de pie sobre una tierra estéril y negra mientras miraban hacia el enorme edificio negro a lo lejos. Por encima de ese enorme edificio negro había un aura de odio que era tan fuerte que se había convertido en realidad en lo corpóreo. Parte del odio estaba teñido de luz roja, mientras que otros brillaban con una aura negra. Sin embargo, el odio situado en las partes más altas del edificio se transformó en un color verde intenso, un verde profundo que se formó como resultado del odio condensado de incontables cultivadores en el transcurso de innumerables años. De vez en cuando, las caras furiosas podían verse apareciendo dentro del aura del odio. Incluso si destruyo 100 mundos caos, el odio y el resentimiento no serían tan fuertes como lo es aquí. Greathoy frunció el ceño. Puedo sentir que hay innumerables cultivadores encarcelados dentro. Este aura de odio debe ser generado por ellos, dijo Solevind. La razón por la que es tan densa es posiblemente porque estos cultivadores están sufriendo tormentos indescriptibles. Vimos temprano cuántos cultivadores fueron atados a esos pilares de piedra. Vamos a entrar, dijo Scafar Brashore. Vámonos. Necesitaban más información. Ninguno de ellos se atrevió a ser arrogante en el trato con el Daolord que podría estar viviendo en el aislamiento dentro de este continente. El enorme edificio negro era una cárcel de proporciones absolutamente titánicas e innumerables cultivadores estaban encarcelados dentro de él. Debe entenderse que la formación del reino mortal se activaría una vez cada siglo. Era natural que muchos cultivadores hubieran sido encarcelados aquí. Este lugar, el rostro de Waterlord Firesurge palideció mientras seguía caminando hacia adelante. Este lugar es aún más aterrador que las terribles tierras pesadillas de las que hablaban las leyendas de mi patria, y más aterrador que los 18 infiernos de mi patria. Nin era igualmente sombrío. Esta enorme prisión estaba llena de diversos instrumentos de tortura y castigo. Toda esta prisión fue concebida en realidad para la tortura de los cultivadores. Debe entenderse que los 18 infiernos de los 3 reinos fueron diseñados para castigar a los grandes pecadores, pero este lugar solo tenía un propósito, para torturar y atormentar tanto como fuera posible. Esto la hizo 1000 veces más espantosa, haciendo que incluso las caras de estos 5 se pusieran pálidas. Ah, todos ustedes morirán algún día, demonios, demonios, todos ustedes morirán. No, póngame. Perdóname, apártame. No es mendicidad. La mendicidad es inútil. Se podían oír todo tipo de voces. Algunos estaban llenos de odio, algunos vagabundeaban, otros estaban frenéticos, otros gritaban. Toda la prisión estaba siendo usada para atormentar furiosamente a todos los cientos de millones de recién encarcelados cultivadores de alma nacente y apoteosis. Algunos de los nuevos secuestrados seguían pidiendo misericordia, pero pronto se dieron cuenta de que esto era completamente inútil. Vos, Nin grupo de 5 continuó su viaje a través de la prisión. Nadie podía verlos, ni siquiera los golems responsables de torturar a los prisioneros. La mayoría de estos golems estaban por lo menos en el nivel de Dios antiguo. Algunos estaban al nivel de Dios verdadero, y algunos estaban incluso en el nivel empíreo de Dios. Tenía que haber millones de golems dentro de esta prisión. ¿Quién hubiera pensado que el Sacro and Mortal Realm, de los que tanto soñaba era en realidad un infierno como este? Murmuró Nin suavemente. En efecto. Sin embargo, hay muy pocos golems elder de nivel de Dios. La mayoría son más débiles, quizás el Daolor de esta tierra es bastante débil también, dijo Solevind. Ojalá. Una mirada asesina estaba en los ojos de Greathoy. Si el Daolor era débil, los 5 se unirían para matarlo. Eso acabaría con todas sus preocupaciones de una sola vez. Vos, aunque existían formaciones restrictivas diseminadas por toda la prisión, estaban destinadas a cultivadores más débiles y eran completamente ineficaces contra el grupo de Nin. El grupo de Nin pudo entrar fácilmente en una de las celdas de la cárcel. Esta celda de la cárcel contenía a más de 100 cultivadores, todos encadenados en cadenas. Uno de ellos era un viejo flaco que estaba sentado en silencio en la posición de loto, una mirada aterradora en sus ojos. No puedo aceptar esto, no puedo aceptar esto. El viejo flaco gruñó mentalmente, tengo que ascender y escapar. Si puedo escapar, en el futuro volveré y mataré a estos demonios. Hasta el día de hoy,
Aún no se había dado cuenta de que sus torturadores eran realmente golems. El viejo flaco súbitamente sintió que algo estaba apagado. Habían aparecido 5 figuras de repente. El viejo estaba aturdido. Esto era absolutamente extraño. Estas 5 figuras eran simplemente demasiado limpias y prístinas, y ninguna de ellas llevaba grilletes. Lo que es más, las puertas de la prisión ni siquiera se habían abierto. Tengo algunas preguntas para usted, dijo el joven flaco, calvo y de túnica roja. Sí, respondió el flaco anciano obedientemente. Sentía una sensación de devoción absoluta ante el hombre que tenía delante. Si el hombre le ordenaba suicidarse, no dudaría en lo más mínimo. En cuanto a otros cultivadores encerrados en la celda de la cárcel, no podían ver nada. A medida que el grupo de Nin se infiltraba en la enorme prisión, una figura salió repentinamente de una antigua y elevada propiedad rodeada por una débil niebla verde que se encontraba en el corazón del sacro inmortal Realm. Esta figura estaba vestida con túnicas verdes claras, tenía una forma encorvada y solo unas cuantas escamas verdes en su frente. Sus ojos parecían bastante fríos e insidiosos, y su antigua cara estaba cubierta de arrugas. Maestro. Un golem de dios antiguo de pie fuera de la finca, esperando respetuosamente. El hombre encorvado asintió. ¿El nuevo lote de cultivadores ha llegado? Sí, solo llegaron. Ya los hemos enviado a la cárcel, dijo respetuosamente el golem de los ancianos. Los golems eran un tipo de tesoros mágicos, pero cuando adquirieron la sensibilidad serían tan inteligentes como los seres vivos. La diferencia era que ellos serían inquebrantablemente leales y harían lo que su amo les ordenara hacer. Vamos a echar un vistazo. La figura encorvada asintió lentamente. El golem del dios antiguo lo siguió respetuosamente, y los dos volaron rápidamente al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, se movieron más de 10.000 millones de kilómetros y llegaron a la enorme prisión, envuelta en un aura de energía feroz. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 8, La esperanza de los cultivadores. La enorme prisión estaba dividida en muchas regiones diferentes. Dentro de una celda situada en una esquina de la prisión, el grupo de 5 de Hinin miraba fijamente a ese prisionero, flaco y anciano. Fui capturado y llevado a este lugar hace 600 años, después de recorrer la matriz de transferencia del espacio-tiempo y llegar al sacro inmortal Realm. Los ojos del viejo flaco se llenaron de una mirada reminiscente y dijo suavemente, desde entonces he sido encarcelado aquí. He sufrido innumerables tormentos. Algunos cultivadores eligieron autodetonar porque eran incapaces de soportar la miseria. Realmente deseo poder volver al reino mortal. El grupo de Nin frunció el ceño. Solevin preguntó, ¿no sabes nada del resto de este sagrado reino inmortal? El viejo flaco sacudió la cabeza. Sé muy poco. Hemos estado atrapados aquí todo este tiempo. ¿Sabes cuál es el amo que usan estos demonios que te torturan? Preguntó Solevin. El flaco hombre tembló cuando una mirada de terror apareció en sus ojos. Él es el amo de los diablos. Es aterrador. Absolutamente aterrador. Después de ser encarcelado aquí, lo vi visitar la prisión en 2 ocasiones distintas. Usó un hechizo aterrador para torturarnos personalmente. Incontables cultivadores fueron torturados simultáneamente al mismo tiempo. Era simplemente demasiado poderoso, demasiado aterrador. 2 veces, visitó la prisión 2 veces en los últimos 600 años. Solevind apretó un poco la cara. Viene con bastante frecuencia, gruñó el príncipe Greathoy. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Quién sabe cuándo aparecerá este Daolor de nuevo? Dijo Nin solemnemente. No se atrevía a extender su propia divinidad, ya que una vez que hizo que sería muy fácil para su enemigo detectarlos. Príncipe Greathoy de repente frunció el ceño. Te lo pregunto. El antiguo arsenal de transferencia se activa una vez cada siglo, lo que significa que una enorme avalancha de cultivadores ha sido enviada aquí en el transcurso de muchos años. Si el tormento nunca llega a su fin, ¿por qué siguen vivos tantos de ustedes? Si sabes que la vida será peor que la muerte y que estarás sujeto a una agonía perpetua sin ninguna forma de luchar, ¿por qué sigues aguantando? Nin y los demás estaban intrigados. Derecha. Cuando se enfrentan a un poder abrumador, una abrumadora desesperación y la perspectiva de una tortura interminable, ¿por qué no elegirían morir? Lógicamente hablando, la mayoría preferiría suicidarse que seguir así. Porque vamos a vengarnos, gruñó el flaco anciano, sus ojos llenos de furia y odio. ¿Tú, cómo? El príncipe Greathoy estaba desconcertado. Si podemos ascender, podemos salir de este lugar. El viejo flaco rechinó los dientes. Después de ascender, me convertiré en un celestial inmortal y podré seguir cultivando. En el futuro,
Después de que me vuelva más fuerte, definitivamente regresaré y me vengaré. ¿El Señor del Corazón, Solevind, preguntó, Ascend? Si usted asciende, ¿podrá escapar del Sacro Inmortal Realm? Ni los demás estaban todos perplejos. Lógicamente hablando, la ascensión debería representar ascender a un mundo de bienes de un Daolord. Los que ascienden pueden escapar de verdad, dijo el viejo flaco inmediatamente. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que nuestro reino mortal tuviera esa antigua matriz de transferencia, era algo más fácil para los cultivadores entrenar a la etapa de la apoteosis tardía. En el reino mortal, hubo algunos que de vez en cuando fueron capaces de alcanzar esa etapa, y una vez que hicieron la tribulación celestial pronto descendería sobre ellos. Después de la tribulación, ascenderían a una tierra de inmortales. Más tarde, el cultivo en el reino mortal se hizo más difícil. Sin embargo, la antigua matriz de transferencia apareció entonces, y algunos de nuestros antiguos predecesores eligieron viajar a través de ella e ir al Sacro Imperio Inmortal. Algunos incluso regresaron y luego dijeron a sus descendientes y juniors que el Sacro Inmortal Realm era un lugar santo para el cultivo con una energía elemental increíblemente densa. Como resultado, generaciones sucesivas de cultivadores han llegado a este lugar. Solo después de entrar nos dimos cuenta de que todo era solo un truco. El viejo flaco apretó los dientes. Ni los otros 4 eran figuras extraordinarias. Inmediatamente entendieron lo que había sucedido. Hace mucho tiempo, antes de que el reino mortal fue descubierto por ese Daolord, el cultivo era un camino mucho más sencillo. Cuando la enorme formación protectora surgió para proteger al continente de las tormentas espaciales que lo rodeaban, naturalmente hizo que la energía elemental en el continente creciera escasa, haciendo la cultivación mucho más difícil. Entonces apareció la antigua matriz de transferencia, seguida por algunos cultivadores que estaban obligados a regresar de este Sacro Inmortal Realm, y difundieron ampliamente rumores de lo maravilloso que era. Era natural que cada vez fueran más los cultivadores a entrar en ella. Todo fue una trama. En verdad, en el reino mortal todavía es posible que genios excepcionalmente talentosos alcancen el nivel de la apoteosis en la última etapa, luego superen con éxito sus tribulaciones y asciendan. El anciano flaco continuó, pero es realmente muy difícil. El reino mortal es insondable, pero solo un puñado de personas cada siglo puede alcanzar sus metas y ascender. Es por eso que todos entramos en este sacro imperio inmortal. El anciano flaco sacudió su cabeza. Aunque estamos presos aquí, es cierto que la energía elemental en este mundo es mucho más densa de lo que era en la nuestra. No es demasiado difícil llegar a la última etapa del nivel apoteosis. Sin embargo, una vez que los diablos nos noten llegar a esa etapa, inmediatamente nos atacarán y nos matarán. Por lo tanto, tenemos que acumular el mayor poder posible. Necesitamos construir tanto poder que tan pronto como lleguemos a la última etapa del nivel apoteosis, la tribulación celestial descenderá inmediatamente. Para entonces, esos demonios no podrán hacernos nada. Ni los demás eran muy curiosos. Así que mientras hagas una tribulación celestial, estarás fuera de peligro. Una vez que llegue la tribulación celestial, nunca se atreverían a interferir. Lo único que harían es quedarse a un lado y observar. Incluso si ese señor del diablo venía, él solo miraría desde lejos. Cualquiera que tenga éxito en la tribulación ascendería inmediatamente a las legendarias tierras inmortales, dijo el anciano flaco. Como ni los demás le preguntaron, continuaron discutiendo este asunto entre ellos. En términos generales, en lugares como los 3 reinos, la llamada tribulación celestial podría representar una amenaza para los cultivadores corrientes, pero definitivamente no podría amenazar a un cultivador de nivel mundial. Un cultivador de nivel mundial sería capaz de aniquilar los 3 reinos enteros. ¿Cómo podría una mera tribulación poder hacerle algo? Por el mismo principio, era imposible que una tribulación celestial amenazara a un Daolord. Incluso si una tribulación celestial descendiera, un Daolord podría intervenir por la fuerza y destruir por completo la tribulación. Tengo una respuesta posible, susurró Firesurge. Desde que entramos en la región Arqueo, hemos estado escuchando historias de ascensión de los continentes que visitamos. ¿Crees que es posible que haya un Daolord en cada continente? ¿Qué van a ir tan lejos como para dedicar tiempo y esfuerzo a establecer un mundo de bienes para protegerlos? ¿Qué estás diciendo? Solevind lo miró. Me imagino que todos ustedes también han notado esto. Después de que entramos en la región de Archaeus, hemos sido capaces de sentir que su poder impregna cada centímetro de esta región, dijo Firesurge. La única razón por la que no estamos aplastados por ella es porque llevamos medallones Arqueo. Ni los demás asintieron.
Era verdad que el poder de la región de Archaeus era omnipresente aquí. Entonces, es completamente posible que la tribulación celestial, enviada sobre las innumerables criaturas vivientes de los muchos continentes aquí fue enviada por la misma región del Arqueo, dijo Firesurge. Derecha. Bueno, tiene que ser eso. Sus ojos se iluminaron al instante cuando llegaron a comprender este asunto. La tribulación celestial solo surgió como resultado de las leyes naturales del cielo y la tierra. En un mundo caótico como los tres reinos, las leyes en cuestión eran las leyes del propio mundo del caos, y así fue el mismo mundo del caos el que envió las tribulaciones celestiales. Pero aquí en la región de Archaeus, esos continentes vastos no tenían ninguna ley natural que perteneciera a los continentes mismos. Lógicamente hablando, no había manera de que los continentes mismos enviasen tribulaciones celestiales. Lo que significaba, tenía que ser toda la región arquea que envió las tribulaciones, porque las tribulaciones son enviadas por la propia región del Arqueo, ni siquiera Daolord se atrevería a interferir. Si lo hicieran, serían castigados por el poder de toda la región de Archaeus, dijo Firesurge. La razón por la que alguien como Nin sería capaz de destruir la tribulación celestial de los tres reinos era porque no temía ninguna represalia de los tres reinos. Pero una represalia de la región de Archaeus, incluso los emperadores eternos temerían tal cosa. La región de Archaeus era el núcleo mismo de todo este universo alternativo. Una huelga de ella representaría esencialmente una huelga del universo entero mismo. ¿Quién se atrevería a soportar tal golpe? Tiene sentido. Skifire Brixore asintió con la cabeza. Hay una alta probabilidad de que estés correcto. Yo diría que las posibilidades son al menos el 80%, pero hay otra probabilidad del 20% también. Quizás toda esta charla de ascensión no sea más que una mentira cruel destinada a dar esperanza a estos cultivadores. Una vez que pierden toda esperanza, probablemente no podrán seguir viviendo, dijo Solevind. Vos, ni los otros cuatro salieron silenciosamente de esa pequeña celda de la cárcel. Siguieron caminando por la enorme prisión, sin que nadie pudiera detectarlos. Saludos, maestro. De repente, cada centímetro de la prisión explotó con gritos estridentes. Cada uno de los más de 1.000.000 de golems obedientemente se arrodilló, y el sonido de sus rodillas golpeando el suelo resonó en toda la prisión. Él está viniendo. El señor de los demonios viene. No, ha vuelto. Cuando los prisioneros atrapados dentro de las innumerables celdas de la cárcel dentro de la prisión escucharon el ruido, instantáneamente se llenaron de terror. Cada vez que llegaba este, señor de los demonios, les traería un tormento de pesadilla que era aún peor de lo que los demonios podían dispensar. La respiración de todo el mundo se volvió desordenada y caótica, e incluso el aura de odio, resentimiento y locura que impregnó el lugar se hizo mucho más fuerte que antes. El rostro de Nin se puso pálido, al igual que el de los otros cuatro. HMPH. Un resoplido frío resonó, seguido por un empuje impresionantemente poderoso de la fuerza del corazón que barrieron y cubrieron toda la prisión. Al mismo tiempo, una débil neblina verde empezó a filtrarse hacia cada celda. Pero de repente, la niebla verde se detuvo inmediatamente. Incluso esa ola de fuerza cardíaca temblaba. ¿Quiénes son los 5 de ustedes? Una pregunta mental furiosa y aturdida resonó. Ningún grupo de 5 estaba de pie allí en los pasillos. Ellos fueron capaces de asegurar fácilmente que los golems no pudieron detectarlos, pero no había manera de evitar el escaneo del corazón de un Daolord. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 9, matar a un Daolord. Hinin y los otros 4 se sintieron un poco frenéticos. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. Señor. El Señor del Corazón, Solevind, envió mentalmente, hemos venido bajo el mando de nuestro amo para entrar en la región Arqueo y probarnos aquí. Por desgracia, accidentalmente entró en el reino mortal, luego montó la matriz de transferencia del espacio-tiempo en la preparación para salir de este lugar. Nunca imaginábamos que el Sacro Inmortal Realm fuera un lugar que no podíamos salir, y así empezamos a buscar un camino que nos permitiera salir de este lugar. No tenemos ninguna intención de ser tu enemigo, mayor. Quisiera pedirle que nos permita abandonar el Sacro Inmortal Realm. 5 cultivadores de nivel mundial y 5 medallones de Archaeus, tal riqueza. El Daolord encorvado que estaba a la entrada de la prisión emitió su voz resonando con los oídos de los 5. Dejarte ir no está completamente fuera de lugar. Sin embargo, tienes que aceptar una de mis condiciones. Por favor, señor, dijo Solevind inmediatamente. Sin luchar contra ellos, nadie sería capaz de decir lo fuerte que era el grupo de Nin. En la región de Archaeus, había algunos Daolords que matarían a cualquier cultivador del mundo que vieron y robaron sus medallones de Archaeus.
Sin embargo, la mayoría de Daolords no estaban dispuestos a bajar y robar juniors, ni estaban dispuestos a ofender a la secta de pie detrás de los cultivadores de nivel mundial. En términos generales, los cultivadores de nivel mundial dentro de la región de Archaeus tenían antecedentes significativos. Necesito que jures un juramento de que una vez que salgas de este lugar, nunca dejarás que nadie más aprenda una sola cosa sobre lo que experimentaste en el reino mortal y en el sacro inmortal realm. Si aceptas, te dejaré salir de este lugar, dijo Daolord encorvado. ¿Un juramento de sangre vital? Solevin sonrió de inmediato. Eso es simple. Cuidadoso. El rostro cercano del príncipe Greatjoy se tensó cuando la luz de pronto se le cayó de los ojos. Momentos después, las caras de Solevin, Hinin, Skafar Bradshaw y Firesurge cambiaron. Ellos también podían percibir que una poderosa corriente de poder descendía de los cielos hacia la prisión. Para que esta oleada de poder descendiera de los cielos era un tamaño claro que provenía de la gran formación que protegía todo el sagrado reino inmortal. Matar. Firesurge tenía una mirada fea en su cara. Mate, prosiguió el príncipe Greatjoy con la misma palabra. Los 5 atacaron simultáneamente. El Daolord encorvado estaba a la entrada de la enorme prisión, y sus ojos eran indescriptiblemente fríos y sombríos. Los cielos que se elevaban por encima de él se iluminaron de repente mientras se activaba la formación antes de aspecto etéreo, provocando que una enorme serpiente negra apareciera de la nada y descendiera del cielo a velocidades tremendas cuando disparara hacia la prisión. Justo ahora, el Daolord encorvado había estado desperdiciando intencionalmente algún tiempo charlando con ellos para comprarse el tiempo suficiente para liberar el poder de la formación. Todos los que descubren la existencia del sacro inmortal reino deben perecer. Una mirada asesina estaba en los ojos de Daolord encorvados, y la enorme serpiente se movió tan rápidamente que apareció ante él en un instante. Sin embargo, inmediatamente después, el rostro de Daolord encorvado se puso pálido. Que su divinidad le estaba mostrando lo que hacían esos 5 cultivadores de nivel mundial, y eran absolutamente aterradores. De los 5, Hinin y Hardlord Sowen fueron los más rápidos en atacar. Harthold, desciende. Las ropas rojas de Solevin revolotearon mientras miraba fríamente al Daolord encorvado, y no mostró misericordia cuando atacó. Auge. 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 Su proyección del corazón descendió instantáneamente sobre esta área, haciendo que la prisión entera creciera violentamente. Era como si algo increíblemente pesado se hubiera estrellado contra él y se rompió tan fácilmente como un pedazo de tofu. Esta enorme prisión era capaz de retener a innumerables cultivadores prisioneros, pero para las personas en el nivel de Nin era increíblemente frágil. Anteriormente, habían estado dentro de la prisión mientras los Daolord habían estado en la entrada, lo que significaba que estaban separados por muchas puertas diferentes. Era más fácil destruir toda la maldita cosa. ¿Qué? Pero. Un sinnúmero de cultivadores miraron con asombro esta escena. Las celdas de la cárcel en las que habían estado atrapadas estaban todas aplastadas en pedazos diminutos, pero ellos mismos quedaron completamente indemnes. Esto era un testimonio de lo preciso y magistral que fue el señor de corazón Solevin. Auge. 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 Los golems de más de 1 millón fueron golpeados completamente contra el suelo bajo la aplastante presión de la proyección del corazón del mundo. No fueron capaces de resistir en lo más mínimo. Un exaltado inmortal. Un gran inmortal. Los cielos finalmente han venido en nuestra ayuda. Un sinnúmero de cultivadores miraron fijamente al Señor del Corazón, Solevin, que permanecía allí como un verdadero dios. El Señor del Corazón Solevin parecía haberse convertido en el centro de todo este mundo, y miró a Daolord, distante y encorvado, mientras lanzaba todo el peso de su proyección del corazón cayendo hacia abajo. ¿Un cultivador de fuerza cardíaca? La figura encorvada estaba aturdida. Descanso. Al lado del Señor del Corazón Solevin estaba el Hinin, vestido de blanco, y sus ojos estaban igualmente fríos. Retumbar. Una aterradora mezcla de luz eléctrica y luz acuosa apareció a su alrededor. Los 7 tipos de rayos Dao y 7 tipos de agua Dao se transformaron en una serie de espadas divinas. Las muchas espadas divinas se movieron increíblemente rápidamente barriendo hacia el lejano Daolord encorvado y formando un dominio aterrador que era como un vórtice de oscuridad que se alejaba de su forma. Este era el dominio de la espada de Jin Yang. ¿Un cultivador de espada? ¿Cómo podría ser tan aterrador como esto? El Daolord encorvado estaba ahora completamente atónito, y él controló a toda prisa su serpiente negra y la usó para protegerse.
La serpiente negra aulló furiosamente mientras luchaba por sobrevivir. El dominio circundante de la espada Yin Yang era como una red de pesca mortal que había sido envuelto firmemente alrededor de la forma de la serpiente y furiosamente rasgando lejos en ella. Gran aniquilación. El príncipe Greatjoy tenía una mirada similarmente helada en su rostro cuando inmediatamente desató su ataque asesino más poderoso. Sus palmas gemelas brillaron repentinamente con la deslumbrante luz dorada, que instantáneamente atravesaron los cielos, golpeando con invencible y mortal intención hacia el Daolord encorvado. Auge. Cuando las enormes palmas de oro golpearon sobre la serpiente negra trató de soportar el poder, pero con un retumbar, empezó a temblar y luego se separó. El Daolord encorvado lanzó un grito furioso, aterrorizado. ¡Mátalo! Morir. Skifire Brixore y Waterlord Firesurge salieron simultáneamente. El primero golpeó hacia afuera con una cola roja que ardía mientras que el último envió dos dragones enormes del agua entrelazados que tiraron hacia afuera. La serpiente negra ya estaba al borde del colapso debido a la intención de la espada Yin Yang Tenin y al ataque del príncipe Greatjoy. Ahora, se rompió por completo, y el poder del dominio de espada Yin Yang y los otros ataques simultáneamente tronaron sobre el cuerpo del Daolord. El Daolord tenía otros tesoros que podía usar para defenderse, pero era completamente incapaz de hacerlo. Auge. Estaba totalmente aniquilado. Silencio absoluto. Los incontables cultivadores solo se quedaron mirando aturdidos. Ese invinciblemente poderoso y completamente aterrador, señor de los demonios, un hombre tan fuerte que hizo temblar sus almas cuando lo miraban, ¿había sido asesinado instantáneamente? Realmente había sido solo un instante. Los 5 de ellos solo había golpeado una sola vez cada uno. Nin solo había hecho uso de su dominio de espada Yin Yang, ni siquiera le dio suficiente tiempo para lanzar un segundo ataque antes de que el Daolord hubiera muerto. Nosotros, los incontables cultivadores miraron al grupo de Nin. El señor del corazón Solevin barrió la zona con su mirada. Su proyección del corazón del mundo tenía la apariencia de una interminable gama de montañas ardientes. En cuanto a los millones de golems que estaban siendo suprimidos por ella, la muerte de su amo había resultado en ellos al instante sin dueño. Por lo tanto, Hardlord Sowen fue capaz de obligar a todos de inmediato. Aunque estos golems son bastante bajos, ciertamente hay una gran cantidad de ellos. Vamos a dividirlos en 5 porciones, Hardlord Sowen enviado. Los otros 4 realmente no se preocupan tanto y así que solo agitó sus manos para aceptarlo. Este Daolord era muy débil. Me sentí como si fuera simplemente un Daolord ordinario del primer paso. El príncipe Greatjoy sacudió la cabeza. Si no fuera porque la formación en sí fuera increíblemente poderosa, el dominio de la espada del hermano Dark North solo lo habría destruido. Ni los demás asintieron. Este Daolord había sido muy débil. Cuando Hinin, Solevind y Greatjoy habían atacado, sus ataques habían sido bloqueados por la serpiente negra. Al final, habían sido los ataques de Scafar Bradshaw y Firesurge los que habían hecho que la serpiente negra se derrumbara. Y el propio Daolord no fue capaz de resistirlos en lo más mínimo. Me pregunto, ¿hay quizás un segundo Daolord aquí en el Sacro Inmortal Realm? El príncipe Greatjoy estaba preocupado. Esta era demasiado débil, mientras que la formación en sí era bastante fuerte. Es muy raro que haya un Daolord asignado a vigilar un continente. ¿Realmente crees que habría una segunda? Solevin sacudió la cabeza. En cuanto al poder de la formación, quizás este Daolord la compró de otra parte. Los Daolords verdaderamente poderosos generalmente no se dignarían a hacer cosas como tortura y atormentar a cultivadores mortales. Solamente los Daolords más débiles harían generalmente tal cosa. Si realmente hubiera otro Daolord aquí, probablemente habría enviado su dios para investigar hace mucho tiempo. Si lo hizo, no habría podido evitar interactuar con mi proyección del corazón. Firesurge asintió con la cabeza. Todos estos golems pertenecían al Daolord que acabamos de derrotar. Creo que probablemente solo había una. No importa si hubo 1 o 2, dijo Nin. De cualquier manera, todavía tenemos que entrar en la finca de Daolord en el centro mismo del continente. La formación permanece activa, después de todo, y el núcleo de la formación probablemente se encuentra dentro de la finca de Daolord. Solo si vamos allí podremos interrumpir la formación y abandonar este lugar. Vamos a la propiedad de Daolord. El príncipe Greatjoy asintió. Si no hay otros Daolords, las cosas serán mucho más simples. Si hay otro Daolord, entonces tendremos que pelear, no hay otras opciones para nosotros. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 10, Virtud kármica. Si deseaban abandonar el Sacro Imperio Inmortal, tenían que entrar primero en la finca del Daolord. Silbido.
Hinin y el resto de los 5 se transformaron en rayos de luz que volaban en el aire. El espacio onduló alrededor de ellos cuando desaparecieron. Solo ahora, estos incontables cultivadores que acababan de ser liberados de la tortura, de su condena de tormento eterno, finalmente volvieron a sus sentidos. Habían estado demasiado aturdidos por la muerte de ese señor de los demonios. Gracias, 5 exaltados inmortales, por ahorrar nuestras vidas. Gracias, gran inmortales, por salvarnos de una eternidad de sufrimiento. Gracias, ancianos. Incontables cultivadores cayeron de rodillas agradecidos. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras gritaban sus alabanzas. Aparte de los cientos de millones de cultivadores que acababan de ser hechos prisioneros, había los incontables cultivadores que habían sido encarcelados aquí hace mucho tiempo. Habían sufrido tormentos interminables y solo la esperanza de ascensión y escape los había mantenido vivos. Sin embargo, siempre que esos millones más golems notaron que cualquier persona que rompía a través de la etapa tardía de la apoteosis, matarían inmediatamente a esa persona. Así, cada siglo había solo un número muy pequeño de cultivadores que lograron superar sus tribulaciones y ascender. El resto murió miserable, atormentado muertes. Ahora, finalmente tuvieron la liberación. Todos ellos podrían sobrevivir. El odio y la rabia ilimitados que se habían acumulado a lo largo de innumerables años empezaron a transformarse en gratitud hacia Nin y el resto de los 5. Nin grupo de 5 vacío parpadeó directamente a la ubicación de la matriz de transferencia de espacio-tiempo. Estos golems. El señor del corazón Solevind agitó su mano, fácilmente atando los más de 100 golems de Dios viejos presentes aquí, luego los dividió en 5 porciones y dio a cada persona mucho. ¿Qué sucede? Esto significa, las decenas de millones de cultivadores que estaban atados a los pilares de piedra, todos levantaron la cabeza hacia el cielo, mirando al grupo de 5 de Nin. ¿Aquellos demonios aterradores habían sido tratados tan fácilmente como eso? A partir de este día, el señor del corazón Solevind los barrió con su mirada mientras invocaba su proyección del corazón del mundo, destrozando todas las cadenas de cada cultivador. Ya no eres prisionero. Usted y los innumerables cultivadores que estaban encarcelados en esa cárcel estaban libres ahora. Espero que todos ustedes se entrenen duro y construyan este sacro inmortal realm en un lugar que sea verdaderamente digno de ese nombre. Libertad. Las decenas de millones de cultivadores quedaron atónitos por un momento. Entonces, empezaron a temblar de emoción. Vamos. El grupo de 5 de Nin partió rápidamente. En lo que respecta a ellos, ayudar a estos cultivadores mortales no era más que un acto casual al pasar. Naturalmente no se oponían a ayudar. Las decenas de millones de cultivadores vieron cómo desaparecieron esas 5 figuras aerotransportadas. Solo entonces volvieron a sus sentidos y se arrodillaron apresuradamente, presionando la frente contra el suelo. Gracias, exaltados inmortales. Gracias por salvarnos, exaltados inmortales. Finalmente, los inmortales de los cielos han venido a librarnos. Los cultivadores gritaron con roncos sollozos de excitación y gratitud. La enorme hacienda de Daolord emanaba un aura de débil energía verde, y la finca también parecía etérea, como si no existiera en absoluto. Nin grupo de 5 lo miró desde lejos con bastante cautela. De repente, una oleada de extraño poder barrió el aire y descendió sobre los cuerpos de Nin y los otros. Aparentemente, débiles capas de luz dorada descendían continuamente sobre ellas. ¿Qué es esto? Nin y los demás intercambiaron miradas. El mérito kármico, dijo Solevind suavemente. ¡Qué enorme cantidad de mérito kármico! Todo el mérito kármico que he ganado desde que comencé a cultivar no es tanto como esto. Esto tiene mucho mérito kármico, dijo el príncipe Greyjoy. Una vez luché contra un culto del mal y rescaté más de 300 mundos del caos de su alcance, pero todavía no conseguí tanto mérito kármico como ahora mismo. Nin también estaba muy sorprendido. A su nivel de poder, el efecto del mérito kármico era insignificante, solo la guinda del pastel. Podían tener un poco mejor suerte mientras se aventuraba, pero eso era todo. Sin embargo, esta cantidad de mérito kármico era simplemente ridículo en tamaño y alcance. Si otros supieran que el rescate de estos cultivadores daría como resultado una recompensa de mérito kármico, era probable que muchos Daolords correrían en busca de oportunidades para rescatar a la gente. Una vez que su mérito kármico alcanzó un cierto nivel, su suerte se volvería cada vez mejor. A pesar de que no sería de mucho uso para usted en el Daomerge, todavía sería de ayuda cuando se aventura. En verdad, sin embargo,
Podrías correr rescatando el Chaos World después del Chaos World y generalmente no ganarías tanto como un milésimo de mérito kármico como ahora mismo. Anteriormente, todos vimos como el aura de odio en la cárcel había alcanzado proporciones absolutamente chocantes, dijo Solevind. Este lugar tenía una cantidad simplemente ridícula de odio. Tiene sentido que la recompensa por rescatarlo sea una cantidad similarmente ridícula de mérito kármico. Huelga decir que el número de cultivadores que fueron torturados hasta la muerte por ellos a lo largo de los años era simplemente inimaginable. A pesar de que murieron, sus ecos nos enviaron el mérito kármico. Ninin asintió con la cabeza. Los cultivadores que habían salvado fueron capturados en su mayoría en los últimos miles de años. Los primeros cultivadores casi todos habían sido torturados hasta la muerte. En comparación con el número de cultivadores que habían ahorrado, el número que había perecido era mucho mayor. La finca del Daolord. El príncipe Greatjoy miró fijamente el inmenso patrimonio, escondido entre las sombras de la débil niebla verde. Siento que no será un lugar fácil para pasar. Primero intentemos ver si podemos destruirla. Merece un intento. Si podemos destruirlo, podemos entonces, con esperanza, destruir el núcleo de la formación que cubre todo este reino inmortal sagrado. Eso sería perfecto. Nin y los demás estaban esperando este resultado. Una finca que estaba siendo controlada por su amo poseía poderes defensivos increíblemente fuertes, pero ahora el Daolord estaba muerto. El grupo de Nin tenía una buena oportunidad de destruirlo. Yo iré primero. Nin sonrió mientras caminaba por el aire hacia la propiedad del lejano Daolord. A medida que avanzaba, sus 7 poderosas rayas de rayo Dao y el agua de Dao también se inundaron, formando un enorme dominio de espada Yin-Yang. Un dominio oscuro y aterradoramente poderoso apareció a su alrededor, aniquilando por completo toda la débil neblina verde mientras avanzaba furiosamente hacia el mundo de la hacienda. Break for me. Heartlord Solevind inmediatamente convocó a su proyección del corazón del mundo, causando un mundo entero para venir derrumbándose sobre la finca. El fragmento. El príncipe Greatjoy voló tan bien como extendió sus gigantes palmas doradas. Sus palmas eran capaces de desencadenar los ataques más salvajes entre los 5. Aunque la propia espada de la gota de sangre de Nin era también un Dao supremo, su ventaja radicaba en su poder penetrante. Sin embargo, el príncipe Greatjoy se especializó en el poder abrumador y brutal. Auge. Auge. 2 enormes palmas de oro que cubrían el cielo se desplomaban como un par de doradas nubes doradas. Las palmas doradas se estrellaban hacia abajo repetidamente, golpeando fuertemente la finca del Daolord. La presión de aire generada por los golpes fue tan grande que una enorme huella de tamaño de palma apareció en el suelo alrededor de la finca. Brar. Skifire Brixore se transformó en su verdadera forma de una bestia bañada por las llamas. Sus pezuñas dieron patadas al suelo mientras su ardiente cola se lanzaba en un aura de absoluta potencia. En cuanto a Warlord Fire Surge, cargó adelante y lanzó ataques de todo alrededor de la finca también. La entrada a la finca del Daolord estaba abierta, por lo que el rayo Dao de Nin y el trueno de Dao se inundaron directamente a través de él, rompiendo todos los obstáculos en su camino. Después de causar estragos absolutos durante un breve periodo de tiempo, finalmente se detuvo. Pero la puerta de la finca está despejándose. La bestia ardiente se transformó una vez más en un joven de cabellos ardientes. El relámpago y el agua del hermano Dark North, así como mi fuego vital, y esa proyección del hermano Solevind del corazón del mundo, todo se inundó en la finca para causar daño. ¿Por qué, entonces, la formación que cubre este reino no se altera por completo? Nin también levantó la cabeza para mirar a los cielos. Las runas de oro todavía se podían ver vagamente arriba en el aire. Claramente, la enorme formación no había sido afectada en absoluto. Probablemente no hemos destruido el núcleo de la formación todavía, dijo Nin. Tal vez el núcleo de la formación se encuentra en algún secreto, escondido en el interior de la finca. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Solevind barrió la zona con su mirada. ¿Qué podemos hacer? Vaya adentro. Dijo el príncipe Greatjoy fríamente. Una mirada asesina también brilló a través de los ojos de Firesurge. Nin y los demás se sintieron muy cautelosos sobre la propiedad de este Daolord. Una finca era esencialmente una guarida de un enemigo. Si realmente hubiera otro Daolord dentro, pelear dentro de la finca sería increíblemente desventajoso para Nin y los demás. Pero en este momento, realmente no había manera de saber si había o no un Daolord dentro. Si un Daolord realmente decidía esconderse allí y se negaba a salir, entonces el grupo de Nin tendría que ir dentro de la finca y arruinar el núcleo de la formación para salir de este sacro imperio inmortal. Hermano Dark North, unamos fuerzas para establecer un perímetro defensivo, dijo Solevind.
Está bien. Nina sintió. La proyección del corazón de Solevind era un excelente sistema de detección y advertencia, mientras que el dominio de la espada Yin Yang de Nin era un Dao supremo de defensa. Por ahora, el grupo de 5 estaba protegido por un caótico dominio de la espada Intención, así como innumerables sombras del mundo. Vos. El grupo de Nin se dirigió directamente a la entrada de la finca del Daolord. A pesar de que habían martillado contra la finca durante bastante tiempo, permaneció completamente intacto. Entraron en la finca por la puerta principal. La finca era en realidad muy grande por dentro, y su distribución interna era bastante complicada. Había bastantes golems desmembrados y destrozados dentro de él también, todos destruidos por el agua, relámpagos, llamas y otros ataques que el grupo había desencadenado. ¡Qué gran propiedad! Fue construido casi como un laberinto. El grupo de Nin pasó una hora entera vagando dentro de él, derrotar conjuntamente las varias formaciones y hechizos restrictivos mientras que extensivamente registraron el lugar. En los confines más profundos de la finca del Daolord, había un pasillo flotante que estaba lleno de piedras rojas encendidas. ¡Boos! Un viento resplandeciente aullaba a través del aire sobre el pasillo que se cernía. Había una entrada de la cueva situada entre los muchos rocas presentes en este lugar. Dentro de esta cueva había un Daolord de túnica negra que estaba sentado en la posición de loto. Su aura era increíblemente antigua y era insondablemente más poderoso que el Daolord que el grupo de Nin acababa de matar. Las imágenes de Nin y de los otros vagando por la finca podían verse reflejadas en sus ojos. Así que estos 5 cultivadores de nivel mundial realmente entraron a mi propiedad. Para que los cultivadores de nivel mundial sean comparables a Daolords del segundo paso, y para que 5 de ellos aparezcan a la vez, tienen que tener una escuela verdaderamente increíble detrás de ellos. Su amo podría ser un miembro extremadamente importante de la Iglesia de Aniquilación. Aunque mataron a uno de mis detenidos, preferiría no combatirlos a menos que fueran absolutamente necesarios. Pero las órdenes de maestro estaban claras. Tengo que vigilar este lugar con diligencia, y voy a matar a cualquier extraño que invada este lugar. El Daolord de negro vestido sacudió lentamente la cabeza. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.